Buenas noches a todos. Vamos a comenzar con esta clase en línea, en vivo y que va a estar también grabada de los falsos profetas. Entonces ustedes dirán, ¿vas a hablar de los falsos profetas si finalmente es el Papa o es Elon Musk o es Donald Trump? Realmente ese es el punto importante. Tenemos más de 2000 años esperando falsos profetas. El primero, de hecho, 2000 años, ¿no? Y podemos pasar horas hablando de esos falsos profetas físicos que han existido, que existen, de hecho, y nada más hay que dar un vistazo en internet para conseguir una lista, pero no vamos a hablar de esos falsos profetas ahorita, porque el detalle es que vamos a hablar un poco de lo que realmente, si utilizo, estoy usando un término bíblico. Vamos a abordar un poco también lo que se quiso enseñar cuando se habla de los falsos profetas y se hacen advertencias sobre cuídense de los falsos profetas. Entonces vamos a comenzar por definir algo muy claro. Falsos profetas. Deberíamos dejar de verlos como figuras externas y lo empecemos a ver como fuerzas internas que nos engañan. Por ejemplo, los pensamientos desordenados, las emociones desbordadas, las creencias limitantes. Otros ejemplos, el miedo, la rabia, el odio, la venganza, todo eso realmente son los verdaderos falsos profetas. Porque a veces nos queremos vengar y pensamos, es que tengo derecho a ello. Ese sentimiento de tener derecho, muy bien justificado en muchos casos, es el falso profeta. Y eso es lo que no hemos sabido entender. El falso profeta también es cuando una persona, por ejemplo, dice, voy a estudiar en la universidad y comienza, pero luego le da cansancio, luego le da pereza, no se quiere levantar temprano a estudiar y dice, yo no quiero hacer eso, a mí no me gustó esa carrera, es mala. Eso es un falso profeta. Supuestamente es un bien a corto plazo, pero es un bien que nos hace daño. El fanatismo religioso es un falso profeta. El miedo al fin del mundo es un falso profeta. Obedecer personas es un falso profeta. El miedo, como dice, a ir al infierno es un falso profeta, pero es un miedo. Entonces pensamos que es por nuestro bien y realmente no es por nuestro bien, nos estamos haciendo un daño a veces irreparable. Entonces cuando estudiamos las creencias y nosotros nos damos cuenta, o cuando ya yo enseño la clase de creencias que muchos de ustedes la han visto conmigo, nos damos cuenta que la creencia no es algo que yo pienso, la creencia es algo que está inyectado en nuestro subconsciente. Es algo que para nosotros es real y va a ser nuestra realidad. Y entonces imagínense las creencias limitantes y las falsas creencias moldean nuestra forma de pensar, moldean nuestra forma de sentir. Y esas creencias equivocadas son los falsos profetas. Entonces no nos podemos olvidar de esto. No nos podemos olvidar de esto. Ahora bien, dice, vamos a hacer solo tres citas bíblicas. No pretendo ser este, el mejor en este tema, no me interesa, lo hemos estudiado en muchos años y sé que esto puede molestarle a muchos. Y al que le moleste, que se revise, porque está siendo víctima del fanatismo religioso. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. La pereza, no me quiero levantar. Yo recuerdo que cuando yo estaba en bachillerato terminando, todos empezamos a hablar de lo que íbamos a hacer.
Y yo dije, yo voy a estudiar ingeniería. Y hubo un amigo, yo no voy a decir el nombre, nunca más lo vi, excepto por la anécdota que les voy a dar, donde él dijo, tú estás loco, yo me voy a dar la vida. Yo voy al cine, yo voy a tener novias, yo voy a esto. Bueno, él se fue a dar la vida y yo me fui a dar la mala vida según él. Me fui a estudiar una carrera. De verdad, supongo que él sí se dio su buena vida 1 o 2 años. Yo me gradué, conseguí un buen trabajo. Vamos a hablar 7, 8 años más tarde. Yo estaba en un sitio que existía en Maracaibo llamado Extrabarato. Yo no sé si eso fue nacional o solo lo había en la ciudad de Maracaibo. Pero es un supermercado como lo fue Cada, como lo fue Central Madeirense, pero bueno, por un tiempo en Maracaibo hubo una cadena llamada Extra Barato. Y yo voy a comer a comprar allí. Recuerdo que yo fui a hacer una compra inmensa, pues tenía un muy buen salario y me compraba muchas tonterías también. Chucherías. O sea, ustedes saben lo que puede comprar un hombre soltero y sin hijos. Entonces yo vine con mi super compra y cuando me están embalando la compra, era el que iba a disfrutar la vida, mi compañero, que no quería que casi se cambia para que yo no lo vea. Yo lo vi, lo saludé, hola, ¿cómo estás? Por su nombre, no digo sí, pues no quiero nombrarlo. Y lo saludé con mucho cariño y todo lo demás y me dijo, Bértale, qué buena vida tenés. Ah, porque hasta me llevó las bolsas, yo tenía un carro nuevo, qué buena vida estás llevando. Hay gente que sí tiene suerte en la vida. Y ya está, yo no le dije más nada. La suerte en la vida es que él se dio vida y yo no. Al final es quien se dio vida. Entonces, ese sentimiento que hizo a ese muchacho hacer esa tontería, nunca más lo vi, no sé qué habrá sido su vida. Ojalá esté muy bien. Este, esa tontería es un falso profeta. Quizás detrás de él había quizás un miedo, no sentirse capaz de estudiar, o una pereza, o quién sabe qué. La envidia también lo es. Entonces siempre estos falsos profetas se disfrazan con justificaciones válidas, pero la realidad es que están saboteando nuestro camino. Entonces es importante entender cuando si nosotros hemos definido una meta en la vida, objetivos en la vida, entender claramente qué nos está desviando. O sea, por muy bueno que sea lo que nos está desviando. Eso se ve en la historia de Pinocho, cuando creo que se llama Juan el Honrado, siempre lo desviaba. Y al final Pinocho termina en una isla donde los niños se les salían las orejas y se volvían burros. Dolorosamente esa es la historia de mi amigo. Se lo llevó Juan el Honrado a la isla. Y eso es ese es el símbolo que hay detrás de la novela de Pinocho, que es más complejo de lo que puede imaginarse uno de niño cuando ve la historia. Entonces tenemos que entender que esos falsos profetas están ahí en nuestra vida, haciéndonos pensar que son cosas buenas las que estamos haciendo. Es como la gente que tiene un carácter horrible y trata mal a los demás porque así se da a su lugar y así es. Lo único que está consiguiendo es alejar a la gente. Entonces, tengamos mucho cuidado, o los padres que vuelven locos a sus hijos porque de pronto ellos son médicos y quieren que su hijo sea médico, a la fuerza. Eso es un falso profeta, porque lo que hay es un sentimiento o una idea o un pensamiento de algo que para nosotros aparentemente es muy bueno y no lo es. Eso es a lo que se refiere. Cuídense del falso profeta disfrazado de oveja. La oveja es el supuesto bienestar, el que no me voy a levantar a las 5 a estudiar, sino que me voy a quedar acostado. Ese es el bienestar que está viendo, esa es la oveja. Y los resultados pueden ser terribles. Y lo mismo pasa con la vida espiritual de las personas. Luego Jeremías 14:14 dice, los profetas les profetizan mentiras en mi nombre. Yo no los envié.
Eso, fíjense que esa frase de Jeremías tiene un símbolo, que hay pensamientos que se presentan como verdad, pero no vienen del alma, vienen del ego herido. Por ejemplo, tú no puedes, tú no eres suficiente. O sea, son verdades que realmente son improntas, son verdades que realmente son marcas que nos dejaron cuando no nos sentimos capaces de algo. Entonces, como no nos sentimos capaces de algo, preferimos no hacerlo. Es como me decía a mí una vez alguien, un muchacho jovencito, me decía que prefería no tener novia porque le daba miedo que lo despreciaran al declararse. Y yo le decía, pero si es lo mismo, si yo voy y le digo a una muchacha, ¿quieres ser mi novia? Y me dice que no, sigo sin novia. Pero si me dice que sí, tengo la novia. Pero si no le digo, igual no la tengo. Entonces la gente no lo piensa. Ese miedo de que no quiero que me desprecien, es la ovejita también, es esa mentira profetizada que no lo envió nuestra presencia superior, sino que son miedos, temores que están allí almacenados hasta con justificación. Porque no estoy diciendo que no haya justificación, la hay, pero esa justificación es egoica, es ego herido. No quiero que me desprecien. No, no voy a concursar porque no podría aguantar perder. Y miles de ejemplos. Eso es a lo que se refieren los profetas, les profetizan mentiras en mi nombre y yo no los envié o yo no los envié. Ahora, por último, Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La venganza, el orgullo, la comodidad, la pereza, es el mismo ejemplo. Pensamos que ese es el camino derecho, pero realmente nos está llevando a camino de muerte. Porque pensar que es derecho es, ay, voy a descansar otro poquito. Ay, no, ya yo no soporto a ese jefe, mejor renuncio. ¿Y después de qué vives? Entonces hay que tener cuidado, porque eso es lo que significa en nosotros. El falso profeta o los falsos profetas son nuestras propias emociones, son nuestros propios pensamientos y son nuestros propios malos hábitos convertidos en creencias. No son otra cosa que esos tres elementos. Las emociones, los pensamientos y los malos hábitos convertidos en creencias. Entonces, cuidado, cuidado con eso, porque a eso se refiere esto. Ahora bien, vamos a dar un pequeño enfoque científico sobre esta temática. En la neurociencia se habla del autosabotaje. Fíjense, el sistema límbico o emocional, la amígdala es la que reacciona ante el miedo y sale generada de lo que se llaman las respuestas primitivas, las que tenemos desde siempre, pero que están orientadas a un sentimiento de un fracaso, lo que les comentaba, a una impronta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque los ataques de amígdala, que los hemos enseñado muchas veces, en nuestras clases públicas, privadas, etcétera, son una reacción emocional que nos llevan a tener una respuesta que no es controlada por nosotros. Esos son los falsos profetas. Es más, lo voy a explicar en otra clase. Ese es el 666 incluso, porque no controlamos y somos esclavos de las acciones que la emoción o la amígdala en este caso nos maneja. El cerebro reptiliano. Pueden ver todas mis clases del cerebro triuno y también tenemos una del código reptil que les va a dar idea de todo esto. El cerebro reptiliano siempre está buscando el placer inmediato y evita el esfuerzo. Entonces, muchas veces tenemos almacenado en nuestro código reptil una cantidad de información que no siempre es la que nos conviene. Por eso es que incluso compramos como somos esclavos cuando hacemos las compras, tema del cual hemos hablado ampliamente anteriormente también con ustedes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto.
el tema del cortés prefrontal, tanto el racional, que es lo racional y lo espiritual, tiene que entrenarse para tener control. Y una cosa muy grave que está sucediendo hoy en día es que el prefrontal en personas que están con un teléfono, así, haciendo así, en este caso, todo el tiempo viendo videos short o redes sociales que andas así todo el tiempo, y si eres menor, o sea, tu edad está entre los 10 y 21 años, lo que está pasando es que se está afectando el prefrontal. Primero, impidiéndonos tener sensación de lo espiritual. Y segundo, no nos permite tomar el control. Todo esto aparte de ese plan de las élites, porque la gente pierda el control y sean fácilmente gobernables. Atrofian la corteza prefrontal. Y de eso hay expertos que pueden investigar ustedes mismos, como Marian Rojas, como el doctor Mario Alonso, hablan de esto y son expertos del tema. Esta información en la que vamos a hablar, toda la parte emocional la pueden profundizar con Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional y en diversos libros del doctor Joe Dispenza también habla mucho de este tipo de elementos. Y son los falsos profetas. Ahora bien, fíjense lo siguiente. En toda la parte psicológica está la terapia cognitivo-conductual, que se habla de los pensamientos automáticos negativos. Napoleón Hill también tiene algo que llama actitud mental negativa o actitud mental positiva, que es la ANP, AMP, actitud mental positiva, que hay que desarrollarla. Pero en psicología es pensamientos automáticos negativos. Estos son los mismos profetas falsos internos. Nunca lo lograré, no tengo tiempo, así soy yo y no puedo cambiar, que me quieran como yo soy, y si nací así, eso es genético, etcétera. Ahí tenemos los falsos profetas. Ahora, ¿cómo podemos combatir a estos falsos profetas? Bueno, supieran, citando la propia Biblia, a Juan 1:4:1 dicen, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. ¿Qué significa eso? Recordemos que la palabra espíritu normalmente, aunque no estamos haciendo el estudio, no estamos haciendo el estudio en este momento, ni tengo totalmente ahorita clara la frase original, pero normalmente cuando se habla de espíritu, en el Nuevo Testamento se habla del neuma. Incluso cuando se habla de los 7 neumatas, también se puede estar hablando de los 7 arcángeles, pero neuma también es pensamiento, o espíritu, o aliento. Entonces, no podemos creer a todo neuma, sino prueben para ver si son de Dios. Yo tengo que enseñarles una charla llamada Caos Teos Cosmos, donde voy a explicar lo que significa el teos. El teos, si lo tengo que resumir ahora, es la correcta elección. Cuando tú conviertes el odio en amor, estás haciendo, eres teos, eres Dios en acción. Eso lo vamos a explicar en otra clase, posiblemente en la próxima clase. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Siempre estar preguntándonos de dónde vienen nuestros pensamientos. ¿Vienen de algún miedo o vienen del alma? ¿De dónde vienen? ¿Miedo o del alma? Eso es una forma de ayudar a desarrollar un discernimiento de dónde vienen nuestros pensamientos y nuestros sentimientos que nos llevan a la acción. Por eso dicen, no crean en todo, neuma o espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Son los pensamientos. Prueba si esos pensamientos son del alma pura, del alma espiritual, o son miedos que vienen del ego compuesto. Punto. Eso es el primer punto, discernir. Está la renovación mental, citada en Romanos 12:2. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Realmente a mí me gusta más la traducción que dice a la renovación de vuestras conciencias. Esa renovación de conciencia se alcanza con la reprogramación que estamos enseñándonos. En el grupo de la Mastermind estamos enseñando reprogramación a muchos de ustedes. Con las afirmaciones, con la meditación y con la práctica de atención plena. De esa forma renovamos nuestra conciencia y nuestra mente.
Entonces, de esa forma nos aprendemos a conocer para poder cambiar algo. Porque si yo estoy despeinado, lo primero que tengo que saber es que estoy despeinado para ver luego con qué cepillo me voy a peinar, cuándo y cómo. Frutos del espíritu versus obras de la carne. Gálatas 5, 19, 23. Esto contrasta lo que surge del ego con lo que proviene del alma. El ego es envidia, celo, contienda, pereza, gula, etc. El espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, dominio propio, en algunos casos continencia, misericordia, servicio, sonreír, etc. Entonces tenemos que empezar a medir en nosotros, a inventariar en nosotros lo que es del ego y lo que es del alma o espíritu. Eso es importante. Ahora bien, ejercicios que les voy a sugerir. Lleven un diario donde van a empezar a registrar todos los pensamientos recurrentes, esos que llegan todos los días a ustedes. Entendamos por pensamientos también emociones, pensamientos y emociones recurrentes. Si hoy sufren de una ansiedad, de algún temor, si algún pensamiento se les está repitiendo constantemente, anótenlo. Luego de que los anoten con calma, al 2, 3 días que ya hayan empezado a hacerlo, van a analizar cada uno de esos pensamientos y se van a preguntar, ¿este pensamiento o sentimiento me acerca o me aleja de mi propósito? Si los alejan, deben reemplazarlo con las técnicas que ya les hemos enseñado, pero podemos también decirles con una afirmación que los acerque al propósito y los aleje de ese sentimiento o pensamiento equivocado. La reflexión final. El mayor enemigo no está afuera, sino adentro. Es la voz que nos separa de lo que realmente somos. Entonces, fíjense ustedes. Aquí es donde tenemos que entender algo. Dejen de buscar afuera y busquen adentro. Si van a leer la Biblia incluso, mi invitación es léanla y búsquenla adentro, no afuera. Olvídense de todas esas teorías de conspiración. Búsquenla adentro, no afuera. Busquen los falsos profetas dentro de ustedes, no afuera. Porque allí es donde está la respuesta. Los males de nuestra vida están dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Y eso me lleva a recordar lo que dice el famoso monje budista, que estaba preso y decía, puedes encarcelarme, pero jamás quitarme la libertad. Nadie lo entendió. Puedes encarcelarme, pero jamás quitarme la libertad. Hay gente que no piensa que está loco, pero es la libertad de ser, de pensar, de sentir lo que está dentro de él y no lo que está afuera. Tenemos que esto concientizarlo, internalizarlo y comenzar a revisarnos nosotros mismos y empezar a ubicar nuestros falsos profetas. Empezar a ver cómo hemos sido engañados por la falsa oveja y cómo nos han llevado por un camino equivocado. No se trata de escuchar o no a uno de esos falsos profetas que están en internet, que hay muchos, que nos quieren quitar dinero o que los sigamos fielmente para quién sabe qué cosa. Si nosotros empezáramos a entender quiénes son los verdaderos falsos profetas, tampoco perderíamos tiempo con esos falsos profetas. Entonces, bueno, con esto terminamos la ponencia del día de hoy. Espero que sea totalmente de su agrado. Dejen por favor sus comentarios en el área de comentarios si les gustó. Preguntas que tengan, déjenla para construir futuras clases en base a esas preguntas y de manera que puedan estar conectados con esta línea de pensamiento que estamos transmitiendo en los últimos videos que estamos generando
para tener públicos acá en el canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video.